soy Rogelio López Guillemén y continuaremos en este video leyendo El Imperio de la Decadencia Argentina recargado, que es la política y los argentinos. Este es un capítulo un poco más largo, así que les pido paciencia. La política y los argentinos. La vida política de los argentinos comienza a fines del 1700 con la búsqueda de un espacio propio en la cosa pública por parte de los criollos, ya sea en los cabildos, en las autoridades regionales o dentro de las fuerzas militares. Los españoles de cuna llegaban a estas tierras amparados por el favor de la corona y ocupaban los cargos jerárquicos dentro de la burocracia colonial, mientras que los nativos debían contentarse con los puestos de segunda línea. Esta organización política mantenía la toma de decisiones en el poder de un pequeño grupo que, amparándose en el hecho de ser los representantes del rey, mantenía el estado de sumisión mediante normas propias del medioevo, que nada tenían que ver con la marcha de los acontecimientos mundiales. El mundo estaba cambiando, y la era de las monarquías absolutas llegaba a su fin bajo el peso de los principios liberales de libertad, igualdad y fraternidad, expresados en los albores de la Revolución Francesa y en la independencia norteamericana. El mapa político internacional estrenaba un nuevo orden de organización gubernamental encarnado en las repúblicas o en las monarquías constitucionales. El punto neurálgico de esta revolución mundial era la declaración subrepticia de los derechos del individuo. Me veo obligado a explayarme un poco en este punto. La Declaración de los Derechos Humanos es fruto del pensamiento liberal y, paradójicamente, en la actualidad el mal llamado progresismo se aboga su paternidad y acusa al verdadero progenitor de atacarlos y mancillarlos. Se ha deformado la idea a tal punto que algo tan amplio y profundo como el concepto de individuo ha sido masificado y transformado en humanos, demonizando el yo a favor del nosotros. Pero la condición indispensable que impone quienes defienden ese nosotros es que esté integrado por una caterva de personas que no deben pensar, pues solo piensa el que manda. ¿Quién? El que manda, iluminado por la gracia de los dioses, sabe qué es lo que le conviene a cada quien. Ese mismo mandamás discrimina a los que piensan y piensan distinto llamándolos los otros, los enemigos del bien común. Además, debemos señalar que es redundante hablar de derechos humanos, pues solo existen derechos humanos. Ni las piedras, ni las plantas, ni los animales son susceptibles, por cuenta propia, de derecho alguno. Retomando el hilo de la narración, después de la Declaración de Independencia de 1816, comenzó a gestarse en Argentina una guerra civil entre dos bandos, los unitarios y los federales. Los unitarios imaginaban un país con un gobierno central fuerte desde donde se nombrase a los gobernadores de las provincias y se fijaran las pautas de gobierno. Fundamentaban esta postura en la falta de desarrollo del interior, la escasa población, el alto grado de analfabetismo, la falta de seguridad en ciertos territorios asolados por los malones, el pobrísimo mercado interno y la anarquía reinante. Consideraban al unitarismo como el sistema más apropiado para lograr un rápido crecimiento del país y competir en el mercado mundial. Por su parte, los federales sostenían que las provincias debían ser autónomas y autárquicas, e imaginaban que el gobierno central debía encargarse solamente de las relaciones exteriores y de la defensa nacional. Pero lo que en realidad aunaba a casi todos los federales no era el pensamiento político, sino el temor de que Buenos Aires los absorbiese y terminasen siendo siervos de la ciudad-puerto. Lo paradójico es que la fuerza de Buenos Aires se encontraba en la recaudación de su aduana. Era la puerta para la comercialización con Europa más importante de estas latitudes, por lo que la no nacionalización del puerto que defendían los terratenientes porteños, disfrazados de federales, era un desastre para las arcas de las provincias del interior. Los países latinoamericanos abrazaron distintos modelos de organización política sin esmerarse en la búsqueda de consensos. Chile y Uruguay optaron por el unitarismo, mientras que Brasil y Argentina se estructuraron en base a federalismos sui generis. Si observamos cómo han crecido nuestros vecinos con sistemas políticos diversos,
podemos inferir que la forma de gobierno por la que se opte no es determinante para tener éxito como nación. En Argentina hemos demonizado al unitarismo y endiosado el federalismo sin terminar de entender del todo bien de qué se trata cada uno. Por mi parte, pienso que el federalismo es, quizás, el arquetipo de la administración pública democrática y republicana. De lo que no estoy completamente seguro es de que sepamos cómo ser, y podamos ponerlo en práctica, una verdadera república democrática federal. Lo cierto es que se puede utilizar indistintamente un sistema u otro. Lo importante es emplearlo racionalmente y sobre todo ser honesto y combatir y derrotar a la corrupción. No solo la corrupción delictiva, sino la de las metas y concepciones ideológicas, que es mucho más funesta, pues arrasa con la dignidad del hombre. Pero este no es el único conflicto. Sumado a ello existían marcados regionalismos que producían refriegas entre las distintas facciones locales que seguían al caudillo de turno y que se oponían a caudillos vecinos. Estos se comportaban como verdaderos señores feudales y entendían que la mejor manera de mantener su poder era adhiriendo a un sistema de gobierno federal. Los apetitos personales de los caudillos, representantes del federalismo, nunca permitieron que aunaran sus fuerzas y que propusieran un proyecto nacional alternativo. Solo pudo dominarlos y unirlos, o amontonarlos, el macho alfa de los caudillos, don Juan Manuel de Rosas. La rivalidad entre unitarios y federales al comienzo se mantuvo mayormente en el campo de la política, gracias a las conductas ecuánimes de figuras como San Martín y Belgrano, que no tomaron partido. El primero negándose a participar en los enfrentamientos entre hermanos y el segundo llevando adelante políticas conciliadoras. Una vez que estos verdaderos patriotas salieron de la escena nacional, la disputa fue subiendo de intensidad y de violencia hasta llegar a su máxima expresión en los tiempos de Juan Manuel de Rosas. Merece un párrafo aparte el analizar por qué fue tan virulento y salvaje este enfrentamiento. Con la aparición de Rosas en la escena política, los federales se dividieron en dos facciones: los cismáticos, que querían una constitución para organizar el país, y los apostólicos, eran literalmente los apóstoles de Rosas y deseaban seguir con el gobierno caudillista. Esta división de los federales y la persecución que hubo sobre los cismáticos fue cambiando el fondo de la guerra civil, que en su forma seguía siendo entre unitarios y federales, pero que en realidad se transformó en una cruenta contienda entre rosistas y antirrosistas. Este enfrentamiento se mantuvo lejos del campo de las ideas y muy cerca de una simple lucha por el poder. El excesivo personalismo de Rosas y la falta de políticas federales ciertas y concretas terminó por desdibujar el gobierno y lo llevó a agotarse en sí mismo, sin haber definido nunca una posición política terminante. Llegó a tal punto el desgaste de Rosas que fue derrotado por uno de sus lugartenientes perteneciente a las filas federales, José Justo de Urquiza. Este caudillo entrerriano, influenciado por intelectuales unitarios, terminó promoviendo en 1853 la organización del país bajo una constitución mixta, con matices unitarios y federales, escrita por la figura, unitaria o federal, como fue Juan Bautista Alberdi. Esta constitución era bastante parecida a sus antecesoras de 1819 y de 1826, con algunas pinceladas de federalismo. Desde la sanción de la Constitución hasta la ley Sáenz-Peña, ley de sufragio universal, la Argentina transitó por un periodo en el que la violencia interna había disminuido notablemente, mas la elección de las autoridades seguía siendo impropia. En vez del uso de la fuerza se instaló el fraude y gobernaron los unitarios en alianza con el poder económico terrateniente. Los unos proponían las medidas de gobierno y los otros marcaban el terreno en el que debían aplicarse las mismas para que no interfinieran en sus negocios. Este periodo fue de gran bonanza en lo económico, con un importante desarrollo en la infraestructura, un fenomenal fomento de la educación, un Congreso Nacional integrado por legisladores dotados de una riqueza intelectual y retórica como nunca tuvo la Argentina, con la promulgación del Código Civil, la integración de Buenos Aires al país, la nacionalización del puerto, la designación de la capital federal y la eliminación de las aduanas interiores.
El país, como unidad política, social y económica, comenzaba a tomar forma. Pero no todo era color de rosas. Existía aún una deuda inmensa. Esa deuda tenía que ver principalmente con la ausencia de respeto para con los derechos civiles y laborales de los más humildes y con la falta de espacio para que participen los pequeños burgueses en la vida política del país. Lo cierto es que los grupos terratenientes que defendían los destinos del país durante la época de Rosas seguían haciéndolo en la suya en este periodo. Entregados a la Dolce Vita, se dedicaron a la explotación ganadera y posteriormente agrícola, exportando la materia prima sin industrializar. Esta conducta miope, poco ambiciosa y facilista, no le sumó valor agregado a los productos, ni fomentó el empleo, ni mejoró el poder adquisitivo de la población, ni desarrolló un mercado local importante. Era más cómodo y barato traer los artículos suntuosos de Europa, principalmente Inglaterra, que producirlos. Pero de Europa no solo vinieron manufacturas ostentosas, además llegaron inmigrantes y entre ellos se encontraban anarquistas y socialistas, quienes sembraron conceptos revolucionarios dentro del proletariado que no era tenido en cuenta. El principio de la explotación del hombre por el hombre y el de las leyes sociales y laborales fue creando un clima de insatisfacción que dio origen al movimiento sindical argentino. También arribaron inmigrantes con muchas ganas de progresar y pocas oportunidades en sus lugares de origen. Estos vieron que sus esfuerzos y sacrificios daban grandes y rápidos frutos. A medida que crecían económicamente, también crecían en la consideración pública, ocupando un espacio casi nobiliario reflejado con el uso del don delante del nombre de pila. Esta combinación daba una imagen de simpleza y modestia mezclada con autoridad y superioridad, algo así como una igualdad desigual. Lo cierto es que este grupo social se caracterizó por participar en la vida política de la ciudad con una verdadera actitud de servicio. Posiblemente sentían que tenían una deuda moral con este país que los había recibido con los brazos abiertos y asumían estas responsabilidades en forma voluntaria y desinteresada. A nivel nacional, gran parte de este estrato social se identificó con la Revolución del Parque de 1890 y llegaron al poder en la década de 1920. Otro aspecto que caracterizó a este grupo fue la fuerte inversión en la educación de su progenie. La frase «mi hijo el doctor» es toda una definición acerca de una meta social y del legado que querían dejar a sus descendientes. Esta forma de pensar impulsaba una fuerte movilidad social, además de un extraordinario crecimiento económico del país. La explosión demográfica y el vertiginoso desarrollo socioeconómico de los recién llegados causó una reacción de parte de quienes eran nativos de estas tierras y no crecían en igual ritmo. Esto era debido, en parte, a que no tenían el culto al trabajo que los europeos y las actividades las ejecutaban a un ritmo cansino, siguiendo metas de crecimiento mucho más modestas que las que traían los llegados del viejo continente. El sentimiento mayoritario era que, al igual que en las épocas de la colonia, se seguían entregando nuestras riquezas a los extranjeros y la utilización de motes en seña de desprecio para con los foráneos no se hizo esperar, tano o gallego bruto. Trasladado a la actualidad pasa lo mismo con los inmigración coreana y china, cuyos integrantes, por su impronta cultural, tienen la conducta de trabajar a destajo y trabaja toda la familia, de sol a sol a un ritmo impensado para nuestra población. Estas sufridas comunidades son discriminadas y menospreciadas por gran parte de los argentinos. Lo propio acontece con algunos de nuestros vecinos latinoamericanos, en donde los vocablos que definen sus nacionalidades son deformados y utilizados en forma peyorativa como un improperio despectivo, bolitas o perucas, por ejemplo. Esto es un reflejo del sentimiento de superioridad que padecemos como población. Nos creemos europeos en América y no terminamos de asumirnos como argentinos y americanos. En la década de 1930 se produjo el primer golpe militar de la era constitucional. Los conservadores habían perdido el poder en manos del radicalismo y, ante la falta de reflejos políticos del gobierno central a cargo de Hipólito Yrigoyen para enfrentar la crisis nacional e internacional que se cernía sobre el país, reaccionaron avasallando el Estado de Derecho.
El involucrar a las Fuerzas Armadas como organismo del Estado en este proceso ilegal institucionalizó el uso de la violencia como medio para destituir y reemplazar un presidente elegido constitucionalmente. Este hecho desgraciado en sí tenía una importancia relativa, pero ésta se transformó en mayúscula y sentó un terrible precedente para las generaciones que le siguieron cuando la Corte Suprema de Justicia avaló el proceder del poder militar sobre el poder cívico. Debemos recordar además los cambios que se estaban viviendo en Europa y que afectaban, como siempre, nuestras conductas. Las posiciones ideológicas se radicalizaban y las clases más postergadas, en busca de añejas reivindicaciones, se abrazaban a las promesas y propuestas socialistas y anarquistas, mientras que los conservadores y militares implantaban gobiernos con un fuerte sesgo autoritario, en una inequívoca reacción contra los cambios que hacían peligrar el status quo reinante. Desde la década de 1930 hasta 1982, se sucedieron en nuestro país en una alternancia enfermiza gobiernos constitucionales con gobiernos de facto, en donde lo único que tenían en común todos ellos era la intolerancia absoluta para con los opositores. Este comportamiento es un reflejo de la creencia casi narcisista que tenemos los argentinos como sociedad acerca de la infalibilidad de nuestros análisis y sentencias, más cercanas a verdades dogmáticas que a simples explicaciones mortales. Retomando este repaso cronológico, llegamos a la década de 1940, durante la cual se produjo un nuevo traspié democrático en el país. Aunque se repetía el modus operandi de las fuerzas militares de las décadas pasadas, diferían las condiciones sociales y los intérpretes, sobre todo por la presencia de un miembro del ejército que marcará a fuego la vida de los argentinos. En estos tiempos, las ciudades más importantes de la Argentina, otra vez Buenos Aires como actriz principal, se vieron inundadas por una fuerte inmigración interna y externa. Pero, a diferencia de las inmigraciones anteriores, en esta oportunidad quienes venían no buscaban una chance de rápido crecimiento económico, sino que huían del interior postergado y sin oportunidades o de los horrores que comenzaban a vivirse en Europa. Estos cambios en las características y necesidades de los recién llegados, sumado a las pobres condiciones de vida y laborales, cuando se conseguía trabajo, que padecían, a la falta de infraestructura urbanística y al trabajo ideológico que venían haciendo socialistas y anarquistas en los últimos años, fueron aprovechados por un coronel que supo leer e interpretar las circunstancias históricas del momento y prometió la igualdad, pero no solo la igualdad de derechos, sino también la igualdad de hecho. Juan Domingo Perón tuvo la habilidad de transformar un golpe militar que repetía los argumentos, formas y fines de sus antecesores en una expresión política nueva, que basaba su fuerza en el apoyo de los sectores más postergados, de aquellos que individualmente no tenían renombre ni peso político, pero que en su conjunto superaban en número largamente el resto del espectro social, y esta supremacía numérica, a la hora de las elecciones, era una ventaja fundamental. Desde la menospreciada Secretaría de Trabajo se apropió de los gremios y aplicó cajoneados y postergados beneficios sociales a quienes trabajaban en relación de dependencia. Con una actitud paternalista, una imagen bonachona y una muñeca envidiable para conducirse en medio de la tormenta sociopolítica que arreciaba sobre el país, fue ganando adeptos y poder. Este pragmático y corporativista militar se transformó en el redentor de los descamisados, quienes lo idolatraron y asumieron como cierto que si Perón perdía el poder, ellos perderían todas las conquistas sociales obtenidas. Este hecho era poco probable, pero lo importante es que Perón supo llenarlos de pavor y transformarse en el protector indispensable. No sería completo un análisis de Juan Domingo si no incluimos en el mismo a Eva Duarte. Dentro de nuestra cultura religiosa híbrida, evita, a fuerza de discursos emotivos e incendiarios, ataques a la oligarquía, que fue el principal blanco de su furioso y quizás justificado resentimiento, y una entrega sincera para con su pueblo, prácticamente se transformó en una deidad pagana. Se convirtió en la figura mítica
digna de la pseudoepopeya homérica nacional cuyo elenco integró. Así como la Virgen María es la madre de los cristianos, Evita fue adoptada por los argentinos postergados como su madre y benefactora. Se la adornaba y adoraba como un ídolo en un altar, y su trágica y temprana desaparición no hizo más que acrecentar este sentimiento y llevó su imagen a dimensiones inconmensurables. Los argentinos tenemos una morbosa fascinación por lo mortuorio y hacemos un culto de todo lo que está relacionado con nuestros muertos famosos en una actitud que linda con lo macabro. Entre los diversos ejemplos que podemos enumerar están la repatriación de los restos de San Martín, los de Juan Manuel de Rosas o el robo de las manos del general Perón. Incluso la estatua de Gardel, ubicada en el cementerio de Chacarita, tiene en la solapa de su traje un clavel fresco que es renovado continuamente por sus devotos. O incluso se le ha visto, alguna que otra vez, un cigarrillo encendido entre sus dedos. Evita no fue la excepción. Su cuerpo, consumido por el cáncer al momento de su deceso, fue embalsamado y visitado por millares de personas durante su prolongado velorio. Esta conducta obsesiva, digna de un faraón, continuó durante el gobierno de facto que derrocó el peronismo. En un peregrinar inédito, su cuerpo fue conducido y protegido en una huida casi cinematográfica por sus fieles seguidores, quienes querían evitar que sus restos se transformasen en un botín de guerra de la administración militar que gobernaba en ese entonces. Finalmente, el ejército se apoderó del mismo y, al igual que con los estandartes del enemigo tomados en el campo de batalla, fue utilizado como prenda de negociación. Retomando el análisis del peronismo, percibimos que, al principio y durante un breve periodo, Perón se rodeó de asesores y ministros capaces, pero lentamente los acólitos fueron desplazándolos y acaparando todos los espacios de poder. Los cargos políticos se ocupaban según la lealtad del funcionario y no según su capacidad,